Puede haber filosofía del deporte en español, o al menos pensamiento filosófico del deporte, o al menos pensamiento del deporte en español. Ortega y Gasset, Gustavo Bueno, serían dos polos de referencia. Ortega y Gasset, en varios lugares de sus obras completas, trata el tema del deporte, y así en 1926, en que el curso público que es filosofía, pues nos habla del deporte como un riguroso cuidado desde el cuerpo en contacto con la naturaleza, que intenta descubrir la esencia de las cosas, quitar el velo de la ignorancia para así descubrir la esencia de las cosas. Dada esta limitación de deporte, pues hace una traslación, hace una inversión, nos intenta hacer ver la filosofía como un deporte. De hecho, habla de la filosofía como la ciencia de los deportistas. ¿Por qué? Porque la filosofía tiene que comportarse como un juego que cumple unas reglas, y así el intelectual tiene que ser como un cazador que caza ¿qué? Esencia, la esencia de las cosas. De esta manera, la nueva filosofía que tenía en la cabeza, en proyecto, Ortega y Gasset, que en cierta medida fue cuajando, aunque le hizo falta el último punto final, la última estructura, la ordenación sistemática de la que careció su exposición pública, pues la nueva ontología que estaba construyendo Ortega y Gasset, pues es una nueva ontología, una nueva metafísica que tiene un espíritu deportivo. ¿Por qué? Porque lo que intenta plasmar es que el pensar sobre nuestro tiempo tiene que conectar con el modo jovial y lúdico de vivir. Si la filosofía tiene que ser un estilo de vida, tiene que ser un estilo de vida semejante al deporte, que el deporte, en un principio, pues es un buscar esencias. Asimismo, el intelectual también es un cazador de esencias. Gustavo Bueno, 2014, hizo un curso público para intentar dar una definición filosófica de la idea de deporte. Lo que nos dijo Gustavo Bueno es que el deporte tiene que ver con las artes en sentido griego, con las técnicas adheridas a funciones individuales y sociales, grupales, relacionadas con cuestiones prácticas. En su momento griego, helénico, pues el deporte tiene que ver con representaciones, y finalmente llega a nuestros días como el deporte como filosofía de la vida, en el sentido de que en la actividad deportiva, en el movimiento deportivo, pues ciertas personas pueden encontrar una razón de ser, un sentido a su vida. El deporte como razón de ser que da sentido a una vida. Nuestra parte, en torno a 1985 a 1992, pero la escritura se alargó hasta 1998, pues construimos unas reflexiones en torno al deporte. Ya las hemos subido en distintos vídeos, y lo que vamos a hacer a continuación es juntarlas para que haya una unidad de una posible reflexión filosófica del deporte, un momento pionero sobre pensamiento filosófico sobre el deporte. El neorromántico es el individuo descontento con su sociedad, amante de la naturaleza y que reacciona. El siguiente texto no recoge nuestra manera actual de pensar, sino la de 1985. Y aunque en el título aparece el término humane, en su momento no estaba humane, sería ser humano o hombre, no me acuerdo exactamente, pero el término humano, que lo usamos nosotros a partir del 93-94, pues lo hemos puesto en el título efecto retroactivo, que lleva por nombre humane no motivado, humane motivado. Cada vez estoy más convencido que la humanidad se divide en dos segmentos. En el primero se encuentra la mayoría, los no motivados, los que pasan por la vida sin ninguna ambición sublime, los carentes de anhelos de superación, los no buscadores de su propia perfección, influidos solamente por lo material. Y al segundo pertenecen la minoría, que se cultiva física, psíquica y espiritualmente, los motivados, los que buscan su propia superación y perfección integral, los que se forjan a sí mismos, los que marcan su propio destino a través de una decisión mental, de una férrea voluntad y de una autodisciplina. Recapitulación de lo que llevamos expuesto audiovisualmente de ese fragmento titulado Ecosofía irracional o mística del alto nulo rendimiento. Hemos subido un primer momento que se titula Humane neorromántico y que ocupa desde 1982 a 1992
en la época de nuestro pensamiento. Dentro de ese marco de 82-92 humano y neorromántico, pues subimos un segundo momento denominado dialéctica antropológica, humano y no motivado, humano y motivado, de 1985. Lo que subimos el otro día, en el vídeo humano y no motivado, humano y motivado, en realidad lo escribimos en 1985 en el libro de Walter Huminger, Héroes, Dioses, Superhombres. Estos días hemos intentado informarnos de quién era exactamente Walter Huminger, porque como nos influyó en su momento, pues a ver quién es el tipo este que nos influyó. Nos tememos que era un nietzscheano de tomo y lomo, pero no hemos encontrado gran cosa, salvo que es el autor de Héroes, Dioses, Superhéroes. Lo que es curioso es que hemos encontrado dentro del proyecto de la Fundación Gustavo Bueno, de Proyecto de Filosofía en Español, en su trabajo sobre la revista Citius Altius Fortius, de los años finales de los 50 y 60, sobre el deporte, pues en el primer fascículo, en el primer tomo de la revista Citius Altius Fortius de 1959, publicaron un artículo de Walter Huminger titulado La idea del deporte y Alemania. La idea olímpica y Alemania, de 1959. El libro este de Héroes, Dioses, Superhombres empieza con una... Es curioso, en vez de prólogo pone advertencia. Y la advertencia que pone, leemos solo el primer párrafo: la historia no se ocupa de los hombres corrientes, ama solamente a los que aspiran a lo imposible y lo consiguen. Bueno, esto es una contradicción lógica, conseguir lo imposible. Los que realizaron lo excepcional contribuyeron en gran parte a la creación de las grandes obras de este mundo, y lo excepcional lo realizaron los héroes, los dioses y los superhombres. Haría falta definir qué es héroe, dios y superhombre, y lo del nietzscheanismo, pues me temo que viene enseguida, cuando afirma: el hombre no se hace interesante más que cuando llega al superhombre. Acaba esta advertencia con: el verdadero deporte nos enseñaría que la proeza no se alcanza por la agitación, sino mediante calma, tenacidad y renunciamiento, por saber conquistar con paciente entrenamiento y hasta con reposo. El deseo audaz de progresar hasta los límites del humano es indomable hasta en el juego. No importa que los jugadores sean aficionados o profesionales, gladiadores o artistas, héroes, dioses o superhombres, se les reconocerá por sus hazañas. Walter Huminger, Frankfurt, verano de 1962. Lo único que hemos visto es que era de Frankfurt y autor de esta obra. Pues bien, nos influyó, por eso escribimos la segunda parte de Hombre no motivado, hombre motivado, que hemos rebautizado por Humane, no motivado, humano y motivado. Lo escribimos en esta obra, que este tomo es una primera edición en español del año 1964, el original se escribió en 1963. Pues bien, el tercer momento de aquel nuestro pensamiento juvenil sería, tercer momento, Humana y Máquina, 1985-1986, en su momento titulado Hombre-Máquina, pero rebautizado por Humane Máquina. Deportivamente será el mejor aquel superatleta que físicamente roce la mayor perfección humana posible, que haya desarrollado al máximo sus facultades naturales, fruto de miles de horas de trabajo, que posea una inquebrantable voluntad, constancia en el entreno, un estilo de vida acorde a sus objetivos, gran fuerza psíquica, moral y espiritual, autoconfianza a prueba de fracasos, que se someta a la dura disciplina del superentrenamiento, que esté supermotivado, no influido por causas ajenas a su actividad y que en definitiva sea una máquina. Pues bien, en la actualidad de noviembre de 2019 creemos que Humana y Máquina es un conjunto vacío. Anunciamos que el cuarto momento se titula Humana y Fibra, 1986-1992, y el quinto momento de 1993 a 1998 será Filósofo de la Escalada. Filosofía racional o mística del alto nulo rendimiento, cuarto momento, Humana y Fibra, 1986-1992. Humana y Fibra es la máxima expresión de la plenitud física en toda su amplitud y en armonía con la naturaleza. Se desenvuelve en un medio natural lo menos civilizado posible, deseablemente salvaje y primitivo, que apenas haya sido alterado por la civilización, lo que constituye el estado puro, en toda su amplitud. Hace referencia a la diversidad de actividades naturales sin alcanzar la hiperespecialización en exclusividad. Por máxima expresión,
se entiende un alto desarrollo de eficacia en sus actividades. En la plenitud física estaría una impresionante capacidad del organismo en su conjunto, un individuo rápido, resistente, ágil, eficaz, tremendamente móvil en potencia. En definitiva, un humane fibra sería un animal humano desvinculado mentalmente de la sociedad urbana, provisto, en todo caso, de lo mínimamente imprescindible, capaz de correr, saltar, trepar, nadar, descender, moverse al fin y al cabo por la naturaleza, idealmente desnudo y descalzo, si las circunstancias lo permiten, con altas dosis de perfección y belleza gestual, pudiendo en todo caso sobrevivir a cualquier circunstancia inesperada y peligrosa que acontezca en la natura, debido al gran conocimiento que tiene de ella, a su integración total con el medio y a su nivel de supervivencia. Desvinculado mentalmente de la sociedad urbana. Se aplica en todos sus aspectos, un ser apolítico sin ningún interés por lo económico. La integración total con el medio lleva implícita en sí el amor y respeto hacia la naturaleza, en todas sus expresiones, lo que deriva en una paz interior, origen y final de cualquier acción. En 2019 vemos imposible la condición de apolítico, tal vez exigiría vivir en la más absoluta soledad, lo que sería antihumano. Cerramos el apéndice. Se trata de un individuo que prefiere actividad física no estrictamente competitiva, si acaso lúdica, y la nutrición natural, crudívora, abierto a la riqueza espiritual, a la ampliación de conocimientos, sobre todo a la sabiduría de la tierra y al placer estético descontaminado de la religiosidad, moralidad tradicional. Idealmente sería un salvaje, dándose la paradoja del buen salvaje, que en realidad es un ser elevado porque ama y respeta su entorno natural, como las sociedades mal llamadas primitivas, y en cambio el supuestamente civilizado es un mal salvaje, porque arrasa, ensucia y destruye la naturaleza. Resulta sorprendente la obsesión de muchos por enfrentarse a la natura y pretender vencerla. El terreno que pisamos no es un rival en el que mantener descomunales batallas, ni una herencia divina. No es la tierra que Yahvé, tu Dios, te da en heredad. El humane fibra se contrapone al humane máquina. Individuo preocupado únicamente por alcanzar el máximo rendimiento en una actividad deportiva determinada. Su nirvana es la élite, totalmente urbano, consumista exagerado. Cuando llega a la naturaleza es para luchar contra ella, conquistarla, dominarla, arrojar todo tipo de desperdicios, destruir la vida o domesticarla y descargar toda la adrenalina que le produce el estrés, fruto de un estilo de vida inapropiado. La solución no consiste en eyacular la alteración que nos provoca la ciudad, sino en crearnos una existencia que no nos la produzca. Si eres capaz de lanzarte desde un puente atado a una cuerda, háztelo mirar. En un entorno artificial, con unos medios y gestos antinaturales, nos referimos al humano y máquina, sigue un entrenamiento súper específico, por lo que suele ser un alfabeto funcional, pues al ser tan exclusiva la dedicación que se requiere para llegar a ser el mejor humano y máquina, no se permite la apertura a otros campos, aunque tampoco le interesa, eminentemente práctico. Me he llegado a encontrar un candidato que afirmaba controlar todos sus sentimientos. El habitus no puede ni quiere llorar. O manifestar la belleza de un amanecer, profundamente antisocial con los que no son de su tribu, tratando de inútiles a los que no presentan aspiraciones semejantes a las suyas, y a los que no tienen altos resultados deportivos, despreciando a todo propietario de un tejido adiposo mayor que el suyo. Para él, el fin justifica los medios. No es extraño que consuma drogas o que realice un uso abusivo de la técnica y tecnología para alcanzar su meta. El verdadero límite físico es el que se consigue con el propio cuerpo, libre. A la larga, lo importante no es el resultado, sino el proceso de aprendizaje. El humano y máquina debería ser un estadio en la evolución del individuo y no una finalidad en sí mismo. Constituye un método excelente para conseguir autodisciplina y un alto grado de desarrollo físico, condición indispensable para el humano fibra. Este no posee la necesidad del éxito, disfruta de su actividad cuando la realiza y también de su actividad cuando, en reposo absoluto, se funde en armonía con el medio natural
identificándose con él, sintiéndose no el mejor, sino un animalico más entre los que le rodean. Aunque es consciente de sus facultades, no se considera superior por eso. A diferencia del humano y máquina, en su sentir a la natura pueden aflorar en él inquietudes nuevas o escondidas y abrirse, según el individuo, a la mística, al viaje, al arte, a la filosofía o a la ciencia, no habiendo en este último caso peligro de que se dedique a una actividad de consecuencias a veces monstruosas. Porque si verdaderamente es un amante respetuoso de la naturaleza, no propiciará el uso de la ciencia en perjuicio de ella, sin olvidar nunca el punto de partida, el físico, que cuidará y mantendrá en el mejor estado posible, pero teniendo en cuenta lo aprendido. Deporte de alta competición no equivale a salud. Para el bienestar físico basta simplemente con caminar acompañado. Y además, es la proyección exagerada de una sociedad cuestionable, siendo así el humano y máquina el paso hacia el humano y fibra, y este a su vez el eslabón encontrado hacia un humano nuevo, antesala de otros posibles tipos, acercándonos cada vez más a la madurez, permaneciendo este concepto todavía por rellenar. Bien, Gustavo Bueno finalizó su trayectoria filosófica con una reflexión sobre el deporte, así su penúltimo libro publicado en 2014, Ensayos sobre una definición filosófica de la idea de deporte, recoge las conferencias que dio sobre deporte, pues nosotros más bien empezamos nuestra trayectoria de pensamiento filosófico meditando sobre el deporte. Ya hemos hecho público textos nuestros escritos en los años 80 sobre humana y fibra, humana y máquina, antropología binaria. Hoy toca filosofía de los límites, próximamente arte escalada pura. Todos estos textos, estos cinco textos formaron parte del libro El sueño es vida, que se hizo público durante 2 meses, noviembre y diciembre de 1998, en una exposición pública en el Círculo de Artes Plásticas de Coimbra. Así pues, nuestro meditar filosófico arrancó sobre una reflexión sobre el cuerpo, sobre el ejercicio, sobre el deporte, sobre la escalada, sobre el alpinismo, sobre el atletismo, y uno de nuestros pensadores filosóficos de cabecera fue Reinhold Messner. Queremos llamar la atención sobre el hecho de que no solo los profesionales académicos de la filosofía producen textos filosóficos, aparte de los científicos que al final de su vida suelen hacer una especie de resumen, de síntesis de sus ideas filosóficas que les han acompañado en su viaje científico en el explorar la realidad. Hay otros exploradores de lo físico, de lo mental, de lo conceptual, como Reinhold Messner. Reinhold Messner, famoso por sus escaladas, sus aventuras, sus exploraciones, su mérito es construir unos conceptos a partir de los cuales desarrollar unas ideas y a partir de esas ideas una acción. Cabe recordar que uno de los déficits que adolece cierta filosofía del siglo XX y del siglo XXI es la escisión entre teoría y praxis, y Reinhold Messner supo trazar el puente entre lo conceptual y lo agentivo, la agencia, la acción, a través de unas ideas y a través de unos conceptos. Cabe recordar que Gustavo Bueno defendió la idea de que en un primero es el hacer, en un primero son las técnicas, y de las técnicas salen los conceptos que necesita la categorización científica, a partir de ahí vienen ideas. Bueno, pues eso estaría en sintonía con Reinhold Messner, porque en su hacer vertical y horizontal, pues se vio obligado a pensar de otra manera para poder moverse de otra manera. Así pues, nuestros libros de cabecera, de nuestros 15 a nuestros 25 años, en torno a 1982 y 1992, pues fueron textos como los siguientes de Reinhold Messner: Las grandes paredes, El desafío, Séptimo grado, Everest en solitario. Cabe decir que Séptimo grado y Everest en solitario pues son dos, es como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de la escalada, es decir, son dos textos clásicos, son dos obras pioneras para el paso a la acción vertical. Muchos en su momento nos sabíamos textos, fragmentos de memoria, y realmente es un referente muy fuerte en el pensamiento deportivo
centrado en la naturaleza. Asimismo, primer vencedor de los 14 8000 y finalmente Reinhold Messner supo canalizar, no sé si es criticable o elogiable, su experiencia vertical y horizontal, supo sintetizarla en dar cursos para los ejecutivos, para el mundo de la empresa, y así está este libro, Mover montañas, el credo de un explorador de los límites de lo desconocido. Libro original de 1993. Bueno, a Reinhold Messner, en este sentido, pues mínimamente lo conocíamos algo, así que nos permitió hacerle crítica razonable y no solamente elogio. Empezamos pues con Filosofía de los Límites, 1998. El montañismo fue un invento romántico y Reinhold Messner fue uno de los últimos románticos. Al menos de eso nos ha querido convencer. Este individuo se etiquetaba a sí mismo como vencedor de los 14 8000. Posiblemente la gesta deportiva de mayor envergadura del siglo XX. La causa de su éxito no es ningún secreto. Una mente poderosa, una ambición sin límites, un pensamiento eficaz para sus intereses y talento literario, también comunicativo. También le ayudaron excelentes condiciones físicas y una buena capacidad para los negocios. E insistimos, para la comunicación. Empezó siendo un pionero del alpinismo extremo, en los Dolomitas y en los Alpes. Luego intentó llevar sus ideas al Himalaya y a los desiertos. Por eso resulta más interesante su pensamiento que sus hazañas. Este puede denominarse filosofía de los límites. Para desarrollarlo ha tenido que adquirir un vasto conocimiento en historia del alpinismo y una no menos vasta biblioteca alpina. Si juntamos a esto sus estrategias en la preparación de una empresa, investigando todos los intentos previos, pero mostrando un especial respeto por algunos de los primeros alpinistas, Mummery, Preus, porque empleaban métodos más honestos que los presentes, entonces se detecta la importancia concedida a los orígenes. Si no conocemos muy bien el pasado, no podemos concebir un futuro, ni tampoco realizar una crítica a los excesos de otros. Su pensar es uno de los últimos coletazos del romanticismo. Quizás lo más sorprendente de su enfoque es cómo intenta llevarlo a la práctica. También el poder de seducción que despiertan los jóvenes. Esto último gracias a su habilidad con el lenguaje. Sabe colocar frases contundentes en los lugares adecuados. No hay duda de que es todo un escritor. También un comunicador, insistimos. Pero lo más interesante es el potencial agazapado en su escritura. Bajo la apariencia de narraciones de ascensiones, libros redactados simplemente para autopromocionarse y ganar dinero para próximas expediciones, encontramos textos para la acción. Toda filosofía que quiera renovarse o romper su estancamiento en la incidencia social debería aproximarse a Messner. Su obra nos proporciona claves para la resistencia, reflexiona sobre el cuerpo desde un punto de vista ajeno a los pensadores profesionales y es pionera en pensar la escalada y la aventura. Puntos nunca tratados por los académicos. ¿Acaso se han olvidado de que la filosofía se practicaba entre cuerpos sudados en los gimnasios atenienses? Reinhold primero realizó un cambio conceptual, de la escalada técnica, artificial, a la escalada libre, alpinismo puro, del alpinismo de conquistas al alpinismo deportivo. Para ello tuvo que criticar el uso exageradamente abusivo de la técnica en los geómetras del espacio, delineantes aéreos que trazaban con criterios estéticos líneas mentales en paredes verticales que materializaban con cientos de clavijas, las cuales, junto con los estribos, sustituían a los apoyos naturales. Y Messner no se contentó con discrepar de los artesanos de la quincalla, aunque antes aprendió el oficio, sino que, como estos eran hijos del espíritu de su época, arremetió contra la mismísima sociedad burguesa, sustentada sobre la fe en el progreso técnico y productora meramente de rutina y de seres atrofiados. Su propuesta de renuncia a los excesos de la técnica la defendió más que con argumentos, con expuestas escaladas en las paredes más difíciles e incluso en condiciones invernales y frecuentemente en solitario. Casualmente, su reduccionismo técnico
coincidió en el tiempo, segunda parte de la década de los 60 del 20, con el minimismo escultórico. Y, aunque este último mostraba mayor entusiasmo por el mundo tecnológico, eran dos enfoques no tan diferentes de entender el volumen. Se prefiere lo simple a lo complejo. Se concibe la pared o la pieza como un todo y no como una sucesión de partes relacionadas entre sí. Planos que en alpinismo se pueden preparar por separado, como cuando se trabajan largos en verano para poder conquistar una tapia en invierno y alardear que se ha subido a la primera. Y el que para Messner no haya diferencia entre el ataque a un 8000 y a un bloque de piedra, le aproxima a una concepción escultórica de la montaña. Por su parte, Chillida llega a tener una concepción montañística de la escultura. El planteamiento del Reynolds de la escalada es perfectamente aplicable a la vida, convirtiéndose así en un minimismo ético. Vive con lo mínimamente imprescindible. También, casualmente, el contenido liberador de sus ascensiones en roca, hielo y mixto coincidió en el tiempo con esa bocanada de aire fresco que fue el mayo francés del 68. Solo si se prescindía de la aplicación indiscriminada de los medios artificiales podrían ensancharse los límites de la capacidad física. El neófito en trepa debe saber que existía una tabla de 6 grados que marcaba las dificultades en roca. El sexto superior, 6 más, 6 plus, era considerado el límite humano. Por eso, en paredes largas se escalaba en artificial y dificultades mayores eran consideradas imposibles de superar. De ahí que los conservadores se negaran a ampliar la escalada hacia arriba. En alpinismo estaban prohibidos los récords humanos. Reynolds fue un pionero en la invención del séptimo grado, y por mucho que tuviesen que entrenar él y sus compañeros, por cierto, también incorporaron esta práctica, pues antes no entrenaba nadie, esto implica una concepción ya deportiva de la escalada, no fue principalmente un esfuerzo físico el que tuvieron que realizar, sino mental. Construyeron un nuevo concepto y una nueva concepción de alpinismo y, además, lucharon para extender sus ideas. El esfuerzo fue enorme, y es que el primer atleta que bajó de los 10 segundos en los 100 metros solo tuvo que enfrentarse al crono, lo cual ya es duro, pero es que esta nueva generación de escaladores también se topó con la oposición de los veladores de las buenas costumbres. El autor se hace una idea de aquellos obstáculos, pues vivió la polémica del inicio de la escalada deportiva en Cataluña, en los 80 del 20, acompañando al pionero Joan Valero y a sus discípulos Sergio Mestre y Salvador Serrano. Era excitante ver el nacimiento de una actividad de vanguardia, pero el enfrentamiento con los retrógrados, arqueros de Montjuic, guardias, llegó a ser físico e incluso sangriento. Estas prácticas significaban claramente un alejamiento de la vida cotidiana, por lo que el simple hecho de escalar puede convertirse en un gesto político. Si todos los jóvenes huyeran indefinidamente de la ciudad para dedicarse meramente a escalar en el monte, ¿no estaríamos ante un radical cuestionamiento del orden vigente? Pues bien, Messner propuso el abandono definitivo del consumismo burgués. Y en ciertas ascensiones de envergadura uno llega a aislarse tanto del mundo que en estas experiencias el escalador presenta un cuadro clínico semejante al místico. Pero se trata de un distanciamiento de la urbe, pues con el mundo, en verdad, lo que experimenta es una nueva relación, en la que la percepción de los objetos de su entorno se agudiza, como si todo el universo se concentrase en unos pocos metros cuadrados. Y este estado visionario en el que el escalador, fugándose de lo cotidiano, penetra en otra órbita, en el que la realidad aparece con mayor claridad, no puede ser otra cosa más que una experiencia suprarrealista. Además, Reynolds llega a experimentar situaciones límite de supervivencia que dicen mucho de su mente en particular y de la mente humana en general. Y es que otro punto en el que tiene toda la razón es en su insistencia en que la escalada es una actividad mental. Las escaladas o travesías de Reynolds, Messner, si nos fijamos en su sofisticado método preparatorio, investigando y planificando, basadas en un enfoque más bien intelectual que no técnico, así lo reconoce él mismo, son acciones muy pensadas,
auténticas creaciones. La montaña ya se encargará de introducir lo inesperado. Y si, además, tenemos en cuenta su comparación de una ascensión con una historia con vida propia de la que a veces no se sabe nada, comprobamos su proximidad con el arte. Al igual que nos permitimos recomendar a la filosofía que se acerque a Messner, ahora aconsejamos lo mismo al arte, y sería absurdo discutir ahora si estrictamente la escalada tiene algo que ver con el arte o no, pues, aparte de que las fronteras están cada vez más abiertas y cada vez hay más juegos nuevos, defendemos la tesis de que si la actividad artística coquetea con la actividad física, la creatividad sale ganando, y según cómo se actúa en la naturaleza, la escalada se artistiza. Por último, cabe destacar que la más importante creación de Reinhold Messner fue su propia creación como individuo, sabiéndose construir sus propios feudos físicos, como algún que otro castillo que solo le interesaba mientras le requerían decisiones estéticas. Así, cuando terminaba su decoración, dejaban de interesarle, al igual que el pintor ante la pintura ya concluida, y psíquicos, la apertura a nuevos retos, y ello a partir de una actividad básicamente conceptual. Reinhold Messner ha sido el Luis II de Baviera del alpinismo. Este se construyó su propia individualidad predaliniana y su propio mundo pre-disneyano. Llevó una existencia estética, pero para que fuese posible tanta autenticidad, cientos de sirvientes tuvieron que llevar una vida inauténtica. Asimismo, el creativo explorador pensador presume de vida auténtica, fuera de las asfixiantes metrópolis, pero para conseguirlo necesitó el dinero proveniente de libros, conferencias y contratos, con marcas que aportaban miles de inauténticos con sus trabajos, dejémoslo en mejorables. En ciudades, dejémoslo también en mejorables. Y para que no pierda eficacia el capitalismo que tanto criticaba en las narraciones de sus libertades, pues si triunfaba el anticonsumismo se cortarían sus ingresos, aprovechó sus experiencias límite para aplicar estos conocimientos al mundo de la empresa asesorando ejecutivos. Así, poniendo su granito de docencia en la maquinaria económica, se garantizaba poder seguir llevando una vida auténtica y afirmar ante todo el mundo su barbuda libertad. Arte escalada pura. Texto escrito en 1994 que recoge pensamientos de 1982 a 1994. La trepa nos pone en contacto con nuestros ancestros. También es poesía pura el Hatha Boulder o escalada pura. Actividad psíquica que, a través de la escalada de estructuras rocosas o similares, aumenta el autoconocimiento de sus practicantes al resolver problemas de alta dificultad, a ser posible mediante la elegancia gestual, con tal graciosidad semejante a la danza que el efecto resultante es más artístico que deportivo, precisándose para ello desarrollar cierto tipo de pensar inteligente, así como la concentración interiorizada, además de las técnicas de trepa, tanto estáticas como dinámicas. Se ejercita idealmente en bloques de piedra, de escasa altura, sin riesgo alguno, con clima cálido, sin cuerdas, sin magnesio, e incluso, a veces, sin calzado, tan solo los 20 dedos y el cerebro. Posiblemente por su clima, la calidad de la piedra y la abundancia de zonas, uno de los mejores lugares del mundo para practicar esta actividad sea la península ibérica. En la misma línea, la altura aquí ya es un factor decisivo, situamos el solo integral. Escalada de toda una vía, 10-50 metros, de dificultad considerable, o incluso una pared entera, cientos de metros, de dificultad no extrema, sin protección alguna, no extrema para el escalador. Ante la evidente exposición no se recomienda sin poseer una extraordinaria disciplina psíquica y adecuada gestión del propio cuerpo. Alain Robert practica esta actividad por edificios emblemáticos del mundo. Subir más arriba de lo que se precisa para nutrirse de frutos, con algunas excepciones funerarias, solo puede ocurrírsele a un occidental. El alpinismo es una consecuencia directa de la mentalidad romántica, y hay que reconocer que, a veces en la cima, tras la fusión en uno de espectador y actor, se percibe una irrealidad onírica. Por eso, el primer prealpinista y el primer prerromántico son una y la misma persona, Petrarca, cuyo maestro, Dante, sentó las bases de la práctica alpina, purificación del alma y del cuerpo. Le seguirían Rousseau y Byron,
para quienes las altas montañas eran un estado del alma. Occidente seguirá rigiendo en tu interior mientras no puedas evitar pisar la cima. Ese último paso te separa de la naturaleza. Salvo contadas excepciones, en el alpinismo el fin justifica los medios. Su ética es el cultivo del ego, a veces suavizado por la falsa modestia. Únicamente saben hablar en primera persona. En primavera de sus planes para el verano y en otoño de lo que acaban de conquistar. Los jueves de la escalada programada para el fin de semana y los martes de la hazaña o derrota acontecida. Entre los alpinistas no se da una conversación auténtica, sino una sucesión de aventuritas autobiográficas. El que guarda silencio simplemente espera su turno para poder narrar su última heroicidad. La práctica narrativa les convierte en verdaderos contadores de historias. Sus hablares son la proyección de un yo ansioso por abandonar la horizontalidad para enfrentarse a gigantes rocosos en titánicas luchas aéreas. Su objetivo es atesorar victorias sobre la naturaleza, casi siempre a cualquier precio. Que no me digan que desde lo alto se ve mejor el paisaje. ¿Acaso se dan la vuelta cuando hay niebla? Tampoco me vengan con cuentos hipócritas de que tan importante como la ascensión misma es el contacto con otros pueblos. Afirman eso porque hasta ahora, 1994, cuando realmente es el esbozo de estos pensamientos, hasta ahora, en 1994, apenas pueden filmar unos segundos del último ataque debido a las condiciones climáticas y tienen que rellenar el resto de la película con la aproximación. Además, se ven forzados a contratar nativos por la inaccesibilidad de los 8000 y las toneladas de objetos de los que dependen. Ya ha habido algún caso de abandono del portador guía durante el descenso, que acabó muriendo. Ya se le había pagado de antemano. Eso sí, los compañeros del muerto saldrán en el reportaje folclórico de los amigos de la cultura. Hoy en día, cualquier ejecutivo que ponga sus dólares encima de la mesa de una agencia de viajes puede irse a conquistar el Everest. Y la más alta tecnología y todos los medios pertinentes se pondrán a su disposición del capricho egocéntrico del occidental de turno dispuesto a comprar su aventura, aunque los guías lo tengan que subir a cuestas. Todo un ejercicio de espíritu indómito, con el que poder presumir a la vuelta. En 2019, en proporción, cuesta menos ir a Everest, porque se ha convertido en el basurero más alto del mundo. Retomando el hilo anteriormente iniciado, diremos, incluso los que pueden se aclimatan en su ciudad, usando cámaras de oxígeno para no perder el tiempo y embolsarse un 8000 en un fin de semana largo. Si hubiese una autopista al corazón del Karakorum, pasarían con sus vehículos a toda velocidad. ¿O acaso en la actualidad pierden un par de meses relacionándose con la interesante población pirenaica antes de una ascensión al Aneto? Algunos nostálgicos echan de menos a los que llevaban la poesía a la piedra, pues ha habido puristas que tenían un código ético, se regían por criterios estéticos y vivían partiendo de premisas místicas, reflejándose todo ello en la nutrición, en la vestimenta, en el mirar, en el tono de voz y en el gesto. La escalada como destrucción de la cotidianidad urbana, al menos como construcción en la que el individuo diseña, a partir de juegos, su propia existencia, al margen de un rol ya preestablecido. Y abrir vías de escalada puede iniciar la apertura de nuevos espacios conceptuales donde sea posible otro tipo de vida. Aunque siempre resultará paradójica la relación con el mercado, del que quiere cambiar las cosas, del que tiene la necesidad de vender su producto. Arte escalada pura es todo lo contrario al alpinismo de conquista, al coleccionismo de cimas o vías, al turismo del Himalaya, a una expedición a un 8000 con sus miles de productos distintos, jerga militar y machista, dependencia exagerada de la tecnología y montañas de basura abandonada, a los récords circenses con helicópteros en los Alpes, a los usuarios de hamacas en grandes tapias verticales a cientos de metros por encima de todo, a los esclavos del grado
y a los hijos de la resina. La escalada, al igual que las escaleras mironianas, presenta una doble significación. 1. Huida de la sociedad urbana. Y 2. Superación individual, elevación personal. Con este contenido, no es de extrañar que algunos han convertido la escalada en una actividad mística. Montserrat constituye el marco idóneo. Si unimos un minimismo deportivo con un minimismo estético, a la vez que con un minimismo ético, no estaremos lejos de optar por cierta versión de la mística, el minimismo. La ciudad fabrica estresados que pretenden solucionar su enfermedad arrasando y descargando en la naturaleza durante sus vacaciones y los fines de semana para estresarse otra vez a partir del lunes o de septiembre, y el viernes o agosto vuelta a empezar. Esta es la excitación y o la avidez de recompensa social que se necesita para acometer los últimos tramos de un 8000, o tirarse encordado de un puente, o participar en un rally, que admiro a los que sin ningún problema permanecen en el valle tumbados al sol y de noche danzan alrededor de las hogueras con la música de Battiato.